El título de este mensaje es La humildad y Dios. La humildad y Dios. Dentro de una serie de mensajes que estoy dando a la congregación, todos los mensajes están grabados, están en YouTube. El mensaje de la revelación de Dios, del amor de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. El título de este mensaje es La humildad y Dios. El día miércoles y viernes compartí un texto que ahora no lo voy a compartir, solamente lo voy a citar. Usted está en Primera de Pedro 5, 6. Antes de leer Primera de Pedro 5, 6, les quiero recordar qué es lo que dice Segunda de Corintios 10, 5, cuando dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, argumento y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Voy a citar nuevamente 2 de Corintios 5, 10, 5, perdón. Usted busque 1 de Pedro 5, 6, no quiero confundir, sino quiero a modo de introducción, antes de leer Pedro, y de poder enlazar el mensaje, saber que es la misma serie del mensaje. La Biblia nos revela que la soberbia, los argumentos, la altivez, nos separan de Dios. El orgullo, la altivez, la soberbia nos separa de Dios. Dice la Biblia a través del apóstol Pablo que se levanta en nuestra mente una fortaleza. Esa fortaleza, esa muralla está construida por los argumentos de nuestra mente. Los argumentos están alimentados o tienen la raíz en la altivez, en la soberbia, en la arrogancia, en el orgullo humano. Que eso nos impide conocer a Dios. Pero el apóstol Pablo decía, el Espíritu Santo dice que las armas de nuestras milicias son poderosas para destrucción de toda fortaleza. La palabra de Dios es poderosa para destruir esa fortaleza que se levanta acá en nuestra mente. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios es poderoso para destruir toda altivez, todo orgullo que nos separa de Dios. Entonces, según el sentido común, si el orgullo, la altivez nos separa de Dios y dice la Biblia que Dios nos ama de una manera incalculable que no podemos nosotros entender, entonces quiere decir que Dios está en contra de esa arrogancia, esa altivez que nos separa. La arrogancia, el orgullo separa al Hijo de Dios. Entonces Dios aborrece el orgullo y la altivez, porque produce una separación y Dios nos ama y nos quiere cerca a Él. Él anhela estar con nosotros. Entonces Él va contra el orgullo, contra la altivez. La palabra de Dios destruye esa arrogancia, esa muralla divisoria. Todos los que estamos aquí tenemos seres amados, ¿verdad? Imagínense que venga alguien y lo separe y secuestre a su ser amado y lo tenga apartado de usted. Usted no creo que sienta amor por ese secuestrador. Bueno, el orgullo es un secuestrador que nos secuestra al Hijo de Dios y lo aleja de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios aborrece tanto la soberbia? Porque la soberbia nació primeramente allá en el cielo, en el corazón del ángel más bello que había en los cielos, aquel que adoraba a Dios, llamado Lucifer. Pero su corazón se llenó de orgullo, porque vio su belleza y dejó de mirar a Dios. Y se convirtió ese hermoso ángel, ese bello ángel llamado Lucifer, se convirtió en diablo y fue arrojado a la tierra, fue desechado. Y la tercera parte de los ángeles lo siguieron porque también se había encontrado soberbia, se había encontrado orgullo, arrogancia en el corazón de aquellos ángeles. Y ese orgullo que nació en el corazón del diablo, ese orgullo es que el diablo puso, yo uso una palabra, inoculó, inyectó en el corazón del primer hombre, de Adán. Y nosotros que venimos con esa naturaleza caída de Adán, nuestro cuerpo ya cuando en la quinta generación de Adán ya el hombre ya no era imagen y semejanza de Dios, sino era imagen y semejanza de Adán. Dice que Seth nació y ya no era imagen de Dios, sino era imagen y semejanza de Adán. Nuestro corazón tiene ese orgullo. Todo el corazón humano tiene orgullo,
tiene soberbia, que es una manera de defenderse. El orgullo y la soberbia se levantan como una muralla, como un escudo para guardar el corazón del hombre que no conoce de Dios. Pero ese orgullo y esa arrogancia no solamente nos separan de los demás, sino nos separan también de Dios. Primera de Pedro 5:6, ahora sí, luego de la introducción vamos a leer. Primera de Pedro 5:6, humillaos, dice, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Voy a repetir, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios los exalte cuando fuere tiempo. La exaltación no viene por nosotros mismos, la exaltación viene de Dios, en el tiempo de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia que puedo citar en este momento y me vienen a la mente, pero voy a citarle uno solamente, el ejemplo bíblico de David. ¿Cuántos recuerdan cuando David todavía no era rey, sino estaba siendo perseguido por Saúl, perseguido de muerte? ¿Cuántos recuerdan? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien leyó cuando David era perseguido por Saúl? Saúl lo quería matar porque Saúl tenía celo de David. ¿Recuerdan? Bien. Dice que en una oportunidad David estaba en la cueva, escondido en una cueva oscura. Y dice que Saúl estaba persiguiéndolo a David. Y dice que la Biblia dice que Saúl tuvo necesidad de defecar, como todo ser humano. Y se metió a la cueva. Como estaba toda oscura la cueva, Saúl no se percató de que habían personas también en esa cueva. Pero David y sus valientes que estaban en esa cueva ya hace tiempo podían ver en la oscuridad, porque cuando uno está en la luz y entra a una parte oscura, no ve nada. ¿Sí? Y los valientes de David, los amigos de David le decían, ahí está Saúl, tu enemigo. Ahora está a expensa tuya, está entregado, porque él no sabía, no lo veía. Dios te lo entregó en tus manos para que lo mates, matalo y así sos el rey de Israel. Y David, ¿qué dijo? No, yo no voy a tocar al ungido de Jehová, porque David entendía que todavía no era el tiempo de que él se exalte como rey, no era tiempo de que él se autoposicione como rey, porque David esperaba el tiempo de Dios. David era un entendedor de los tiempos de Dios. Por eso 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La Biblia nos dice, humillate ante Dios, y Dios te va a exaltar cuando Él lo crea propicio, cuando Él lo quiera. La persona que se autoexalta no conoce de Dios, no se somete a Dios. El orgullo va en contra de la fe. La fe dice, espera en Dios. ¿El orgullo qué dice? No, ahora. La fe dice, espera el tiempo de Dios. Citamos también el ejemplo de Abraham. Espera que van a ser un hijo de tu esposa Sara. No, dijo Sara, llegate a mi sirvienta, llévate a la egipcia Agar y tener relaciones con ella, y total es un hijo tuyo también, es lo mismo, no es lo mismo. Ismael es llamado el hijo de la carne, y Isaac es llamado el hijo de la promesa. Del saber esperar en Dios, pacientemente esperé el Señor. Ahora vamos a Mateo capítulo 11. Busquen su Biblia, Mateo capítulo 11, versículo 28. Versículo conocido. Mateo 11, 28 y 29 vamos a leer. Dice así. ¿Lo encontraron? Me dice. Yo lo espero. Mateo 11, 28 dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Qué linda promesa.
Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, afligidos, quiere decir, aquellos que estén estresados, aquellos que estén sin fuerza, y yo le daré descanso, yo le daré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el versículo 28 del capítulo 11 de Mateo. El 29 dice así, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Buscando un versículo que pueda revelar la humildad de Jesús, podría haber elegido Filipenses 2, cuando dice que Él, siendo Dios, se despojó de todo privilegio de Dios y vino a nacer a este mundo como un limitado ser humano, como un simple ser humano de carne y hueso como nosotros. Y se hizo siervo de todos y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, el nombre de Jesús, en cuyo nombre ante cuyo nombre se doblará toda rodilla, dice su palabra. Pero elegí Mateo 11, 28 y 29, cuando Jesús llama a aquellos trabajados, a aquellos cargados, y Él le va a dar descanso, y le dice, llevad mi yugo, el versículo 29, sobre vosotros, y aprendan de mí, le dice a sus seguidores. Aquellos que llevan el yugo del Señor son aquellos que caminan obedeciéndole al Señor, en el mismo rumbo del Señor. Con yugo es cónyuge, el matrimonio, los dos tienen un mismo objetivo. El esposo y la esposa tienen un mismo objetivo. Jesús dice, si estás cargado y trabajado, vení. Ponete mi yugo, sé mi cónyuge, amada iglesia. Caminemos juntos, pero aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces vas a hallar descanso para tu alma. El Señor es humilde. El Señor, cuando vino a este mundo, dio evidencias de su humildad. Él no se defendió. Cuando Juan el Bautista estuvo encarcelado y dudó si Jesús era el verdadero o había que esperar a otro, Jesús no se defendió, sino le dijo a los discípulos de Juan, miren las obras que yo hago, vayan y díganle a Juan lo que ven ustedes. Él no se defendió. Cuando nosotros a veces nos tocan el orgullo, nos defendemos. Él se siente herido, el ego. Cuando no somos reconocidos, nos molestamos y queremos ser reconocidos por lo que hicimos. El orgullo está siempre en nosotros. Yo el viernes le decía a los hermanos que el enemigo a derrotar no es Satanás, porque Satanás ya fue derrotado en la cruz por Jesús. La batalla a pelear está acá en nuestra mente, en nuestro corazón, donde se levanta ese orgullo, esa altivez que impide conocer a Dios, que nos aleja de Dios. Y les decía a los hermanos el viernes, les digo ahora a los hermanos que no estuvieron el viernes, le hago una pregunta, ¿usted es orgulloso? No me responda, no levante su mano, no diga sí, porque si dice sí, capaz nomás para decir va a pecar de una falsa humildad. Y si dice yo soy humilde, también va a pecar de una falsa humildad, porque ya está orgulloso de su humildad. Pero ¿cuál es la muestra si somos humildes o orgullosos? ¿Cuántas veces ora a Dios al día? ¿Cuántas veces dobla sus rodillas delante del Señor? No, yo no puedo arrodillarme, ¿no? ¿Cuántas veces su corazón se postró delante del Señor? ¿Cuánta dependencia de Dios hay en nosotros? La humildad no es algo que se promocione, ni algo que se enseñe en los seminarios, ni en las escuelas. No es algo que esté de moda. La humildad no es algo que esté de moda en este mundo. Usted va a la librería, no encuentra muchos libros de autoayuda que dice 7 pasos para ser humilde. Porque la humildad solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. Cuando se va Dios de la vida del Hijo de Dios, con Dios se va la humildad.
Podríamos decir que la humildad es como, la humildad sigue a Dios como la sombra. Si está Dios, hay humildad en el corazón de esa persona. Porque si está Dios, Dios habita en el corazón del humilde. Dice Isaías en el último capítulo, dice, yo habito con aquel que tiembla ante mi palabra, con aquel de corazón quebrantado, con el humilde habito yo, dice el Señor. La humildad es la sombra, podríamos decir, es la sombra de Dios. Cuando se va la humildad del corazón del hombre, se va Dios. Cuando se va Dios, el que ocupa el lugar de Dios en ese y controla el corazón del hombre es el orgullo, es la egolatría. Y el espíritu de ese ególatra ya no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es humilde. El espíritu del ególatra es la arrogancia, la soberbia, la altivez. Una muestra de la humildad de Cristo, y el domingo pasado también, ahora entiendo muchas cosas, luego del desierto que me tocó vivir, entiendo muchas cosas, veo muchas cosas que no veía. Apocalipsis 3:20, el cuadrito que estaba ahí para que yo lo vea. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor. Le dice a la iglesia, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el que creó todas las cosas fueron creadas por Él y por Él subsisten. Él llama a la puerta de la iglesia y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si eso no es humildad, no sé dónde está la humildad. El Señor llama a nuestra puerta con su palabra y quiere tener intimidad con nosotros. Por eso donde está la humildad está Dios, donde está la humildad está Dios. Si está Dios hay humildad. Donde hay soberbia no está Dios. Porque su palabra dice que al soberbio Dios lo tiene distante. La soberbia, hace rato dijimos que es el que secuestra al Hijo de Dios. El orgullo secuestra y aparta al Hijo de Dios de Dios. El soberbio no ora, porque no necesita de Dios. Juan capítulo 6, busquen su Biblia rápidamente porque hay muchos versículos para leer en esta mañana. Juan capítulo 6. El otro punto a tocar es la humildad. La humildad es fe en Dios y es satisfacción en Dios. 6, capítulo 6 de Juan, versículo 35. Un solo versículo del capítulo 6 de Juan vamos a leer. Juan 6:35. 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y al que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hambre y sed está representado como necesidad, satisfacción del hombre. Lo que necesita todo ser humano es comer, lo que necesita todo ser humano es beber. Si el ser humano no come ni bebe, ¿qué pasa? Se muere. Con estas dos cosas, con la satisfacción del hambre y de la sed, que van a ser satisfechas en Cristo, su palabra nos revela que todo lo que nosotros necesitamos está en Él. El humilde, el corazón humilde, el corazón quebrantado, entiende por medio de la fe que su satisfacción y sus necesidades están suplidas solamente estando con Cristo y creyendo en Él. El corazón orgulloso no cree porque no tiene fe en Dios. El orgulloso no tiene fe en Dios, el orgulloso tiene fe en sí mismo. No mira a Dios sino se mira a Él. No cree que lo que necesito está en Dios, lo que necesito lo puedo producir yo.
Pero déjeme que le diga algo, hermano, hermana. Si usted es un verdadero hijo de Dios, un escogido, una escogida de Dios, Dios lo va a enseñar, como le enseñó a este siervo suyo, a ser humilde, a saber que solamente nuestras necesidades están suplidas en Él. ¿Saben por qué, hermano, hermana? Porque nosotros muchas veces cometemos el error como cometió Asaf en el capítulo 73 del Salmo. Asaf miraba al impío, miraba al incrédulo y decía: este incrédulo no sufre como yo. A este incrédulo no le van las cosas mal como me va a mí. Y se comparaba constantemente. Dice: el incrédulo, el impío vive de fiesta en fiesta. Las cosas les resultan fáciles. Toda cosa que emprende, al parecer, todo le sale bien. Cada cosa que emprendo yo me sale mal. Todo me cuesta más. Es sufrimiento, todos me humillan. ¿Sabe qué hizo Dios? Cuando Asaf se quejaba delante de él, cuando Asaf abría su corazón delante de Dios, Dios le mostró el final de la vida, de la película, del incrédulo, del impío, y el final de la película, el final de la vida, el destino del justo, del Hijo de Dios. Y entendió Asaf que el final del impío, del incrédulo, es la condenación, y el destino final del Hijo de Dios es la gloria con Él. ¿Sabe qué dice Asaf? Fui una bestia, no entendía, no razonaba, porque se estaba mirando él mismo, estaba quejándose delante de Dios. Porque cuando nosotros perdemos la humildad, nos convertimos como bestia. La humildad convierte en bestias a las personas. Si no, acuérdese de Nabucodonosor, que no dio la gloria a Dios. Y su corazón, su mente, se creía una bestia, comía pasto, se creía un animal. Después Dios tuvo misericordia, y lo primero que hizo Nabucodonosor, poderoso rey de Babilonia, que había sido levantado por Dios, fue glorificó a Dios y reconoció que Dios es el Señor de todas las cosas, de todos los hombres sobre la tierra, que Él es el autor, el creador y el dueño de todos nosotros, y de todo lo que existe fue creado por Él. Deuteronomio. Vaya al quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 17. ¿Lo encontró? Quinto libro de la Biblia, fácil de encontrar. Quinto libro de Moisés, Deuteronomio 8, 11, 17. El orgullo nos hace olvidar que todo es por gracia. El orgullo nos hace olvidar que todo es un regalo de Dios, es por gracia. Dice versículo 11 del capítulo 8 de Deuteronomio: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, dice Dios, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Verso 14. Que se enorgullezca, subrayamos esa palabra, que se enorgullezca tu corazón y te olvides. El orgullo hace que nos olvidemos de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, casa de servidumbre. El orgullo nos hace olvidar de que Dios un día tuvo misericordia de nosotros, nos sacó de la esclavitud de este mundo, del pecado. Amén. Continuamos leyendo. Versículo 15.
El Señor que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él sacó agua de la roca del pedernal. No te olvides que Dios siempre, aún en los peores de los desiertos, Él nunca te desamparó. Y donde no había provisión, hubo provisión de parte de Dios. Donde no había agua, salió agua de la roca. ¿Cuántas veces nosotros nos tocó beber agua de la roca, donde no había nada y Dios ha provisto de la nada? Dice el versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Versículo 17, y digas en tu corazón, el soberbio dice esto: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Todo lo que tengo lo he ganado por mi habilidad. Todo lo que tengo lo he ganado con la fuerza, con el sacrificio de mis manos. Todo lo hice yo, dice el soberbio, dice el necio, dice la palabra de Dios. Entonces podremos llegar a una conclusión: en el corazón soberbio, el corazón orgulloso, soberbio, arrogante, no hay gratitud a Dios. Tenés que servirle a Dios. No, ¿por qué yo? Que sirva el pastor. Tenés que comprometerte con Dios. ¿Por qué yo? Si Dios lo mismo me bendice. Tenés que cumplir con el Señor con tus ofrendas y tus diezmos. ¿Por qué yo? Si todos los gané con mi sacrificio, con mi esfuerzo. El orgulloso le disgusta la soberanía de Dios. Al orgulloso le disgusta la soberanía de Dios. Al orgulloso le incomoda la presencia, la existencia de Dios. Porque el soberbio tiene fe en su Dios, o sea, en él mismo, porque él decide cómo, cuándo, sobre su vida. El orgulloso decide cómo y cuándo. Y si puede, también decide no solamente sobre su vida, decide de la vida de su entorno, porque el soberbio también le gusta manipular. No se somete a Dios, no se somete a nadie. Y cuando demuestra humildad, esa humildad es una estrategia para manipular a los demás. Al soberbio le disgusta la soberanía de Dios, al soberbio le incomoda la existencia de Dios. Yo soy ateo, dicen muchos. Es como al ladrón le incomoda, le molesta la ley. ¿Qué dicen los delincuentes? Muerte a la policía, muerte a la yuta, dice. Porque no quieren, le molesta el policía. ¿Por qué? Porque dice, me incomoda. No me deja hacer lo que yo quiero. El soberbio en su corazón dice, no quiero acercarme a Dios. No me hace falta Dios. No quiero ser hipócrita como son ustedes. Porque el soberbio, estoy repitiendo, él decide sobre su vida cómo, cuándo y dónde. Vamos a Santiago, vamos a ver si es así lo que acabo de decir. Vamos a afirmar este concepto con la palabra de Dios. En Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, después del libro de Hebreos viene Santiago. Santiago 4:13. Santiago 4:13. Santiago 4:13. Me dicen amén cuando la encuentre. Santiago 4:13. Vamos ahora, dice, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana.
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En tal lugar, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice el arrogante, el soberbio, dice en su corazón, dice el soberbio en su corazón, ¿qué dice? Haremos esto, haremos lo otro, y no sabe si mañana va a estar con vida. ¿Se acuerda aquella persona que fue a decirle al Señor, Señor, dice, mi hermano me quiere quitar la mitad de mi herencia? ¿Qué acaso yo soy juez? Dice el Señor, y cuenta una historia el Señor. Dice, había un hombre que había tenido una gran cosecha y dijo, ¿qué voy a hacer con tanta cosa que he cosechado, tanta riqueza? Voy a agrandar mi granero para acumular todas estas riquezas que me ha dado Dios, dice, y así mi alma lo va a decir, alma mía, disfrutá, gózate en todo lo que has logrado, en todo lo que has logrado acumular. Y Jesús dijo, necio, hoy mismo viene a buscar tu alma, ¿qué te vas a llevar? ¿Por qué planificamos si no sabemos cuándo va a ser nuestro último día aquí en la tierra? Dice su palabra, dice en el libro de Job, si no me equivoco, 4:14, que el Señor estableció los días que vamos a vivir y nadie va a sobrepasar ni siquiera un solo día. El Señor sabe cuándo vamos a partir de este mundo. Nadie muere por casualidad. Jesús lo dijo, ni un pajarillo, ni un gorrión, que no vale nada, cae a tierra si no es voluntad de mi Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué entonces vamos a jactarnos? ¿Por qué vamos a tener la soberbia de decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, mañana, la próxima semana voy allá? Tenemos que decir si el Señor quiere. Por eso al orgulloso le molesta la existencia de Dios, le incomoda la soberanía de Dios, porque el orgulloso quiere mandar sobre su vida, no quiere someterse a Dios. Y la soberbia es aborrecida por Dios. Todo lo que amamos a Dios, tenemos que procurar algo, examinarnos continuamente, presentarnos delante de Dios, como dice Romanos 12:1 y 2, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional. No conformándonos al mundo, no haciéndonos igual al mundo, sino renovando nuestro entendimiento para ser transformados, para que podamos entender, conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Dice su palabra, dice la palabra de Dios, que antes de la caída es la arrogancia, que antes del quebranto es la altivez de espíritu. Dios, al que es soberbio, lo va a quebrar. Dios va a quebrar la soberbia. Dios no va a permitir el orgullo, la soberbia en el corazón de sus hijos. A modo de testimonio muy breve, porque estoy hablando del Señor, no quiero hablar de mí, pero con este testimonio quiero glorificar el nombre del Señor. Cuando yo entré a esa celda, que me tocó estar 42 días y medio para ser exacto, yo entré como Isaías. Isaías entró al templo de Dios pensando que él era el profeta de Dios. ¿Cuántos conocen Isaías 6? Isaías entró al templo de Dios, pero en una aflicción. Entró como el profeta de Israel. Y cuando entró al templo, se le abrieron los cielos y vio la gloria de Dios, vio que el trono de Dios era sublime. E Isaías inmediatamente dijo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Yo cuando entré a esa celda, pensaba que entraba el profeta de Dios, el de corazón humilde, el más humilde de todos, porque yo hablé muchas veces de la soberbia en este lugar, usted me escuchó. Pero Dios allá me mostró que yo había soberbia, mucho orgullo en mi corazón, mucha autosuficiencia, que había casi nada de fe. Y Dios quebró mi orgullo día a día. Dice que la palabra de Dios es como el martillo que quiebra la piedra. Comenzó a golpear mi corazón, Cada aflicción, cada limitación era el martillazo de Dios para quebrar el orgullo, la dureza de mi corazón. Como decía Jeremías,
Me venciste, Señor. El Señor me venció. El Señor siempre va a vencer. No alterquemos contra Dios, porque Él es más fuerte. Él es más fuerte. Tarde o temprano, nuestras rodillas se van a doblar delante de su presencia. Yo le daba gracias algo a Dios y le daba gracias. Gracias a Dios que no tocaste la vida de mis hijos para quebrarme. Gracias que no tocaste la vida de ningún ser querido para quebrar este duro corazón. Si no me llevaste a mí, me encerraste en esa oscuridad, en esa aflicción, en esas limitaciones, en esas humillaciones. Pero cada día que pasó ahí, yo le di gracias a Dios por cada día. Y Dios es testigo de lo que le estoy diciendo a ustedes. Y ahí entendí que el enemigo a derrotar era aquel que nos secuestra de la presencia de Dios, el orgullo. El orgullo es el que nuestro corazón se enfríe, se seque, se haga duro. Dice Hebreos 3, no endurezcáis vuestros corazones cuando escuchéis la voz del Espíritu. No endurezcan su corazón cuando el Espíritu Santo les hable. La necesidad del ego es ser reconocido. Terminé con el testimonio, continúo con el mensaje. La necesidad del ego es ser reconocido. La inquietud de la autoestima, hay una inquietud en el corazón del orgulloso. En la autoestima es ser alimentada por la autoaprobación. Es decir, le resulta placentero sentirse autosuficiente y no se siente satisfecho hasta que los demás lo reconozcan o lo aplaudan. El orgulloso busca siempre ser reconocido. Yo fui el que hice el milagro, dice el cristiano. Por mi poder, por mis manos. Voy a publicar en Facebook para que todos sepan que yo soy. Jesús decía, vayan, no le digan a nadie lo que yo hice por ustedes. No, pero yo le digo para la gloria de Dios, mentira, le decía para tu gloria. Mentira. Yo lo hice, gracias a mí. Se alimenta el ego del reconocimiento de los demás, de los aplausos de los demás. Siempre busca ser reconocido. La Biblia dice que Jesús vino a este mundo y el mundo, los suyos no lo recibieron. El mundo lo rechazó. El mundo lo rechazó y lo crucificó. Y dice la Biblia que Jesús fue el que creó este mundo. Los planetas, los satélites, todo el universo fue creado por Él. Y todo fue creado por Él y para Él. Y todas las cosas subsisten, quiere decir que los planetas giran en una órbita perfecta y matemáticamente perfecto por el poder de su palabra. Por Él subsisten todas las cosas. Este planeta Tierra gira alrededor del Sol porque Él así lo quiere. Y este mundo lo rechazó a Él y Él lo dijo, pará. Yo creé este mundo, yo te creé a vos. El aire que estás respirando yo lo hice, la atmósfera esta la creé yo, no dijo Jesús nunca. ¿Alguna vez Jesús buscó reconocimiento? Dice, aquel que busca su propia gloria no es verdadero, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, ese sí es verdadero. Necesidad de ser reconocido. Busque rápidamente en Mateo 23:5. Vamos a afirmar el concepto de que el orgulloso siempre busca ser reconocido. Aprobación y aplauso alimentan su ego. Mateo 23:5. Mateo 23:5. Esto Jesús le dijo a los fariseos. Mateo 23:5 y 7 dice así: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y en las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Dice que los fariseos amaban ser reconocidos por los demás. Hacían largas oraciones levantando su voz en las plazas. Ensanchaban las filacterias, tenían los flecos en sus mantos, ¿sí? Entonces al levantar sus manos quedaba más llamativo.
Y le gustaban sentarse siempre en los primeros lugares, en las fiestas, en las cenas, en las primeras sillas de la sinagoga. Y las salutaciones de la plaza le digan, rabí, rabí, maestro, maestro. ¿Escucharon cómo me llamaron? Maestro. El ego se sentía satisfecho. El orgulloso siempre necesita ser reconocido. Voy a repetir lo que dije en la introducción. La humildad no es algo que se promocione ni algo que se enseñe en los seminarios. No es algo que esté de moda, no hay libros de autoayuda para ser humilde. Porque la humildad solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. La humildad solo puede sobrevivir en la presencia de Dios. Cuando se va Dios también se va la humildad. Por eso el que cuando en nuestro corazón se instala el orgullo, nos cuesta orar a Dios. Nos cuesta estar delante de la presencia de Dios. Porque el ego resiste a la presencia de Dios. No soporta, le incomoda la presencia de Dios. Mi corazón orgulloso decía, no hace falta orar tanto, pensaba yo. No le decía a ustedes porque no quedaba bien. No hace falta orar tanto. Si Dios está conmigo, Él lo prometió. Es verdad, Dios siempre estuvo conmigo. Pero mi orgullo, mi soberbia lo ignoró a Dios. Yo decía igual que Jonás. Orgulloso Jonás, 3 días esperó en el vientre de ese gran pez, en el fondo del mar. 3 días esperó, recién clamó a Dios y Dios le oyó y lo liberó. A veces nosotros soportamos y no queremos rogarle a Dios, no queremos clamarle a Dios, porque nuestro orgullo no nos deja rogarle a Dios. No, ¿para qué lo voy a molestar a Dios si yo puedo hacerlo? Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías entró con su orgulloso corazón al templo, Isaías 6, a buscar ayuda porque había muerto su rey Usías. El rey de Israel, Usías, que fue un gran rey, pero se encontró con el rey de reyes, señor de señores. Pero cuando se encontró con Dios, se dio cuenta que él era orgulloso, que sus labios eran inmundos. El profeta, el reconocido profeta de Dios. Luego de Isaías 6, dicen los estudiosos de la Biblia, dice que ya el capítulo 7 Isaías se convirtió en el profeta de fuego que es conocido. Hasta ahí Isaías 5 era el profeta de Israel. Pero luego se convirtió en el profeta de Dios, porque tuvo un encuentro con Dios. Sin humildad no existe arrepentimiento. Vemos que Isaías se arrepintió cuando estuvo delante de la presencia del Señor. El ego se resiste, el orgulloso se resiste a la presencia de Dios, porque nuestro ego sabe que delante de la presencia de Dios va a ser quebrado, va a ser derrocado ese rey ego, ese yo, va a ser destronado, el corazón sabe, porque nadie puede resistirse delante de la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque sin humildad no existe el arrepentimiento. Sin humildad no existe la gratitud. 10 leprosos se encontraron con Jesús un día, recibieron un milagro de parte del Señor Jesús. Le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, a los sacerdotes. Iban caminando y se dieron cuenta que habían sido sanados. Solamente uno volvió a agradecerle. Se postró delante del Señor. Este era samaritano, no era del pueblo de Abraham. Era samaritano, era pecador. No tenía conocimientos religiosos. Se postró y le agradeció al Señor. Y Jesús le preguntó, ¿de dónde están los otros 9? Porque el orgulloso no agradece. Cuando recibe algo de Dios piensa que, bueno, me lo merezco. Siempre el corazón orgulloso dice, no me merezco sufrir. Merezco que Dios me bendiga, porque yo hice mucho para Dios. Como si a veces creemos que Dios está en deuda con nosotros. Porque el orgullo dice así. En la soberbia, en el corazón soberbio no hay gratitud, no hay adoración a Dios. No hay adoración a Dios.
Hace cuánto que, no es para inquirir ni buscar ni saber hace cuánto voy a ponerme con ustedes, hace cuánto que no adoramos a Dios. Hace cuánto que no nos rendimos delante de su presencia. No, pues yo estuve orando ayer. Yo estuve orando esta mañana, pero ¿por qué oraste a Dios? Para pedir. Sí, dice la Biblia que hay que pedir, sí es verdad. Pero la Biblia también dice que hay que adorarle a Dios. ¿Cuántas veces nos acercamos solamente a adorarle? A agradecer. No, yo me acerqué porque necesitaba de Dios. Dios nos ama tanto que aún no nos rechaza cuando nos acercamos con nuestro corazón necesitado, iba a decir interesado, que tenemos a veces, pero Él no nos rechaza. En la soberbia no hay dependencia de Dios. En el soberbio no hay obediencia ni compromiso a Dios. Para resumir, donde hay soberbia no está Dios. Donde hay soberbia hay ausencia de Dios. Su palabra lo dice. Le invito a abrir Isaías, el último versículo que vamos a leer. Vaya al último capítulo de Isaías. Isaías, el capítulo 66. Del versículo 1. Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué casa podemos hacerle a Dios? ¿Qué templo tan grande podemos construirle para que habite Dios si Dios, los cielos de los cielos no le pueden contener? ¿Cómo un Dios tan grande va a habitar una casa hecha por mano de hombre? Dice el Señor, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser. Dice Jehová, pero miraré, habitaré, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Dónde hace habitación el Señor? Si no es en el corazón humilde, aquel que tiene temor de Él, tiembla ante su palabra. Es el gran misterio. El Dios infinitamente grande habita en el corazón humilde. David entendió esto en el Salmo 51 también, versículo 17, donde dice, sacrificio y ofrenda te puedo dar, te puedo ofrecer, pero no quieres, holocausto no me demandas. El sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado, necesitado de Él, al corazón contrito y humillado, no va a despreciar Dios. ¿Cuántos anhelamos la presencia de Dios? A veces nosotros somos como Saúl o como Moisés. ¿Sabe que Dios pone necesidad? Dios nos ama tanto, hermanos. ¿Sabe que Dios nos ama tanto que pone una necesidad en nosotros? Pone una aflicción para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Saben cuál fue la necesidad de Saúl cuando todavía no era el rey de Israel? Era buscar las burras perdidas de su papá. Entonces le dijeron, andaba buscando las burras de su papá que se le habían escapado. Y le dijeron, anda al vidente, al profeta, él te puede decir dónde están las burras de tu papá. ¿Sí? Eso dice la Biblia. Y Samuel fue a buscar, a preguntarle al profeta de Dios, ¿sabía algo de las burras de mi papá? Y el profeta le dijo, Dios te ha nombrado rey de Israel. Te unjo como rey de Israel. A veces nosotros nuestra necesidad hace que nos acerquemos a Dios por nuestra pequeña necesidad. Nos encontramos con el gran propósito de Dios. Moisés andaba por el desierto y un día vio una zarza ardiendo, se acercó por curiosidad y esa zarza era Dios que le habló y le reveló el propósito que tenía. Dios pone necesidad en el corazón de sus hijos para que nos acerquemos. A veces yo vengo a buscar
sanidad para mi cuerpo, vengo por un milagro para mi hijo, para mi hija, para mi matrimonio, para mi esposa. Yo vengo con una necesidad de mi trabajo, vengo con una necesidad que me está afligiendo, no tengo paz en mi corazón y puede ser infinitas las necesidades, pero detrás de esa necesidad está Dios. Por eso le hice una pregunta: ¿cuántos anhelan esa presencia de Dios? Porque si encontramos esa presencia de Dios, todas nuestras necesidades van a desaparecer. Porque delante de Él todas las cosas son como nada. Delante de la grandeza del Señor. Isaías fue a orarle a Dios por una necesidad. Había muerto Usías, dice el rey Usías, malas noticias para Isaías, su primo Usías, el gran rey de Israel, había muerto y fue al templo a orarle y se encontró con el Rey de Reyes, con el Rey que tiene el trono perpetuo, eterno, inamovible, con el Dios creador de los cielos y la tierra. Y dijo, se olvidó de Usías y vio que era un hombre pecador, de labios inmundos, que necesitaba ser santificado por el santo, santo, santo. Aquellos que los serafines y querubines le adoraban todo el tiempo. No dejaban de sorprenderse con la santidad y la belleza de Dios. Por eso yo quiero que enfoquemos bien. Todos tenemos una necesidad. Yo cuando entré a ese lugar, esa prisión, mi necesidad era la libertad. Pero me encontré con algo, me encontré con Dios. Pero yo pensaba que lo tenía Dios. Yo pensaba que Dios estaba, que yo estaba bien con Dios. Es verdad, Dios estaba conmigo, pero yo no estaba con Él. Por eso entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo, dice. Dios está con nosotros, pero nosotros no estamos con Dios. Y Dios quiere que nosotros estemos con Él, porque Él está con nosotros. Que haya esa reciprocidad, esa ida y vuelta, esa comunión de saber que Él está con nosotros y saber que nosotros estamos con Él. Y saber que donde nosotros vayamos, Dios va con nosotros. Que no importa, como decía el Salmo, dice el Salmo 23, David decía, aunque ande por valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, no tendré temor porque tú estarás conmigo. Como Moisés estuvo 40 años en el desierto, pero Dios estaba con él. Y dice la Biblia que Moisés despreció los lujos, los privilegios de ser llamado hijo de la hija del faraón, despreció los privilegios del palacio del faraón, que significaba vivir sin Dios, y prefirió vivir un desierto con Dios. Yo prefiero un desierto con Dios que los lujos sin Dios. A veces nosotros miramos los placeres de este mundo y nos olvidamos de Dios. Pero la iglesia, como dice Apocalipsis 22, el Espíritu y la iglesia le dice a su amado, ven, ven Señor. La iglesia lo llama al Señor, necesita y lo busca, como dice el Cantar de los Cantares. ¿Quién ha visto al que ama mi alma? ¿Quién ha visto a mi amado? ¿Hace cuánto que yo no buscaba de Dios? ¿Hace cuánto que no anhelaba su presencia? ¿Hace cuánto que no me deleitaba en Él? Los primeros días me creí rechazado por Dios. ¿Será que Dios me rechazó? ¿Será que Dios ya me desechó? Y fue cuando lloré amargamente y cuando Dios llegó con su presencia en mi corazón nuevamente. Y llegó la paz con Él. Yo me propuse, digo, yo quiero compartirle a mis hermanos, no la mala experiencia, no le quiero contar lo malo, los sufrimientos, yo quiero contarle lo bueno. Quiero hablarle de Dios. Quiero hablarle del amor de Dios, de la fidelidad de Él. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo,